Cuando gané $2,50 millones en la lotería, mis padres intentaron obligarme a darle la mitad a su hija favorita. Me negué. A la mañana siguiente, me sorprendió verlos quemando mi cheque de lotería. Dijeron, si no compartes, no recibirás un centavo. Me eché a reír porque el cheque que quemaron era en realidad. Soy Mackenzie, tengo 34 años y el mes pasado me hice millonaria de la noche a la mañana con un billete de lotería que compré por capricho. Cuando me negué a darle la mitad a mi hermana, Brooke, la hija favorita de mis padres, se desató el infierno. Nada me preparó para entrar en mi apartamento y encontrar a mi madre quemando mi cheque de lotería, mientras mi padre declaraba fríamente, si no compartes, no recibirás ni un centavo. Pero sus caras de autosuficiencia se transformaron en asombro, cuando me eché a reír a carcajadas. Antes de que te cuente por qué, déjame saber desde dónde estás viendo, haz clic en el botón de suscribirte y ponte cómodo, porque este drama familiar tiene un giro que nunca vieron venir. Crecer en nuestra casa suburbana de clase media en Ohio, no fue exactamente la infancia perfecta que verías en las comedias familiares. Desde el momento en que nació mi hermana, Brooke, cuando yo tenía 6 años, se hizo dolorosamente obvio quién era la hija favorita. Mientras la mayoría de los padres intentan ocultar sus preferencias, los míos nunca se molestaron con tales pretensiones. Cuando Brooke quería clases de baile, encontraban el dinero. Cuando yo necesitaba una calculadora gráfica para matemáticas avanzadas, trabajaba turnos extra en el supermercado local. Las obras de arte de Brooke se exhibían prominentemente por toda la casa, mis logros académicos eran recibidos con asentimientos casuales, «Qué bien, Mackenzie, pero ¿viste lo que Brooke hizo hoy?» No me malinterpretes, mis padres no eran monstruos, me proporcionaron lo básico y, ocasionalmente, mostraron un interés genuino en mi vida, pero el desequilibrio era constante e innegable. A medida que crecimos, el patrón continuó. Brooke abandonó la universidad para encontrarse a sí misma, y mis padres la apoyaron financieramente a través de 3 carreras diferentes y 5 cambios de profesión. Mientras tanto, yo trabajé durante mis estudios, mantuve una beca y, aún así, me gradué con una deuda considerable de préstamos estudiantiles. Cuando cumplí los 30, había construido una vida decente para mí. Tenía un trabajo estable como coordinadora de marketing para una empresa de atención médica, un apartamento pequeño pero cómodo de una habitación, y suficientes ahorros para darme el gusto de cenar fuera o hacer un viaje de fin de semana de vez en cuando. No era rica, de ninguna manera, los préstamos estudiantiles seguían consumiendo una parte significativa de mi presupuesto mensual, pero estaba orgullosa de mi independencia. Aquel martes comenzó como cualquier otro. Me detuve a repostar de camino a casa del trabajo, calculando mentalmente cuánto podía permitirme poner en el tanque hasta el día de cobro. Mientras pagaba, añadí impulsivamente un billete de lotería a mi compra. Raramente jugaba, quizás 2 o 3 veces al año cuando el premio gordo acaparaba los titulares, pero algo me impulsó ese día. Nunca se sabe, ¿verdad?, dijo la cajera, entregándome el billete con una sonrisa. Un rayo tiene que caer en alguna parte, respondí riendo, guardando el billete en mi billetera sin pensarlo mucho. Esa noche, calenté pasta sobrante y revisé las redes sociales, mientras veía la televisión a medias. Salió el sorteo de la lotería y recordé mi billete. Lo saqué, esperando la decepción habitual de quizás acertar un número, si tenía suerte. El primer número coincidió, luego el segundo. Al tercer acierto, me senté derecha, el corazón empezando a acelerarse. Cuarto número acertado, quinto acertado. Cuando el último número coincidió, literalmente dejé de respirar. Revisé y volví a revisar los números, convencida de que estaba leyendo mal algo. Pero ahí estaba, los 6 números. Según el locutor, el premio gordo era de $2.500.000. Me quedé sentada en un silencio atónito durante casi 30 minutos, mirando alternativamente el billete y la televisión. Finalmente, tomé una foto del billete, luego lo guardé en una bolsa con cierre hermético y lo metí en mi copia de Orgullo y Prejuicio en mi estantería, el lugar más seguro en el que pude pensar en ese momento. Mis manos temblaban mientras llamaba a mi mejor amiga, Rachel. «Necesitas venir ahora mismo, y no estoy bromeando ni exagerando», logré decir. Rachel llegó 20 minutos después, claramente preocupada. «¿Qué te pasa? ¿Estás bien?» Sin decir palabra, le mostré el billete y los números que había apuntado de la transmisión. «Santo cielo», susurró,
con los ojos muy abiertos. Mackenzie, santo, __. ¿Es real?, pregunté, con voz pequeña. ¿Puedes comprobar los números de nuevo? Tengo miedo de estar alucinando. Sacó su teléfono y buscó los números ganadores, comparándolos con mi billete. Es real. Oh, Dios mío, es real. Acabas de ganar $2.500.000. Esa noche fue un borrón de incredulidad, euforia y miedo. Rachel se quedó a dormir, y hablamos hasta el amanecer sobre posibilidades, sobre lo que esto podría significar para mi vida. Por primera vez, podía pagar mis préstamos estudiantiles por completo. Podía comprar una casa, no cualquier casa, sino una hermosa casa con jardín. Podía invertir, viajar, donar a causas que me importaban. A la mañana siguiente, llamé al trabajo para decir que estaba enferma y me puse en contacto con la Comisión de Lotería Estatal. Me confirmaron que necesitaba ir a su sede para verificar el billete y comenzar el proceso de reclamación. Rachel me llevó en coche, ya que yo estaba demasiado nerviosa para ponerme al volante. En la oficina de lotería, los funcionarios verificaron mi billete e identidad, explicaron el proceso y me informaron sobre mis opciones: un pago único, menos después de impuestos, pero disponible inmediatamente, o pagos anuales durante varios años. También organizaron una oportunidad para una foto ceremonial con un cheque gigante, aunque explicaron que los fondos reales se procesarían a través de su departamento financiero y tardarían aproximadamente 2 semanas. Mientras posaba para las fotos con el cheque de gran tamaño, la realidad finalmente comenzó a asimilarse. Mi vida había cambiado para siempre en un instante. Pero no tenía ni idea de cómo pondría a prueba mis relaciones y revelaría verdades sobre mi familia que siempre había sospechado, pero nunca había querido confirmar. Una vez completada la verificación inicial y tomadas las fotos ceremoniales, regresé a casa con una carpeta llena de papeleo, una copia del cheque de recuerdo para mis archivos, y la cabeza dando vueltas con posibilidades. Los funcionarios de la lotería me habían aconsejado encarecidamente que mantuviera mi ganancia en privado, hasta que los fondos estuvieran asegurados y se hubieran implementado medidas financieras y de seguridad adecuadas. Los ganadores a menudo se ven asediados por parientes perdidos hace mucho tiempo, oportunidades de inversión y casos de caridad, había advertido la representante de la lotería. Considera cuidadosamente a quién le dices y cuándo. Sabía que tenía razón, pero también sentía una extraña obligación de decírselo a mi familia. A pesar de nuestra complicada relación, seguían siendo mis padres, y a pesar del favoritismo, Brooke seguía siendo mi hermana. Parte de mí, una parte de la que no estoy orgullosa, también quería que vieran que había tenido éxito de esta manera inesperada. Quizás ahora finalmente me verían. Después de unos días de deliberación, decidí compartir mi noticia durante la cena dominical en casa de mis padres, una tradición mensual que mantenía más por deber que por disfrute. Llegué temprano, ayudando a mi madre a preparar la comida, mientras ensayaba mentalmente cómo se lo diría. Hoy pareces diferente, observó mi madre, mirándome mientras cortaba verduras. ¿Pasó algo en el trabajo? Se podría decir que algo pasó, respondí, incapaz de reprimir una pequeña sonrisa. Pero esperemos a que estén todos. Mi padre se unió a nosotros, preguntando por los persistentes problemas de fontanería de mi apartamento, problemas que pronto podría dejar atrás para siempre. Cuando nos sentamos a comer, respiré hondo y decidí que era el momento. Tengo noticias, comencé, con el corazón latiendo con fuerza. Algo bastante increíble sucedió la semana pasada. Gané la lotería. Mis padres me miraron con incredulidad. La lotería, repitió mi padre, como $20. No, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. La lotería estatal. Adiviné los 6 números. Son $2.500.000. El silencio que siguió fue profundo. Luego, mis padres estallaron en exclamaciones de asombro y felicitaciones. Mi madre incluso se levantó para abrazarme, algo que rara vez sucedía en nuestra familia. «Oh, Dios mío, Mackenzie, esto es increíble», exclamó. «Espera a que Brooke oiga esto». Y ahí estaba, ni siquiera un minuto completo de celebración antes de que se mencionara a mi hermana. Como si fuera por arte de magia, se abrió la puerta principal y entró Brooke, elegantemente tarde como de costumbre. Perdón por llegar tarde, el tráfico era horrible. ¿Qué me perdí? Mi madre casi se tropezó corriendo para dar la noticia.
Mackenzie ganó la lotería. $2.500.000. La expresión de Brooke cambió rápidamente de sorpresa a emoción y a algo más calculador. Me abrazó con un entusiasmo inusual. Eso es increíble, Mac. Vamos a divertirnos mucho con esto. Sentí que se me formaba un nudo en el estómago, al usar vamos a. Antes de que pudiera responder, mi padre interrumpió. Esto es el momento perfecto, de hecho, Brooke. Cuéntale a tu hermana sobre tu situación. Brooke al menos tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzada. No es para tanto, de verdad. Solo estoy en un pequeño aprieto financiero con el negocio. El negocio era su última aventura, una boutique online que vendía ropa bohemia a precios exorbitantes, que había comenzado hacía 6 meses, después de abandonar su trabajo en una firma de marketing. Ya me había enterado por mis padres de que no le estaba yendo bien. Es más que un pequeño aprieto, corrigió mi padre. La deuda de la tarjeta de crédito por sí sola es de casi $30.000, y luego está el préstamo del inventario. Papá, por favor, interrumpió Brooke, lanzándole una mirada molesta antes de volverse hacia mí con una sonrisa forzada. Pero bueno, eso no es importante ahora. Esto es sobre tu increíble noticia. Aunque, quiero decir, si estabas pensando en ayudar a la familia, no diría que no. Me senté allí, olvidando la comida, mientras procesaba lo que estaba sucediendo. Ni una sola pregunta sobre cómo me sentía acerca de ganar, ninguna consulta sobre mis planes o sueños. Solo un giro inmediato hacia cómo mi ganancia inesperada podría resolver los problemas de Brooke. Aún no he recibido el dinero, dije cuidadosamente. Hay todo un proceso, y necesito hablar con asesores financieros sobre la mejor manera de, pero, por supuesto, ayudarás a tu hermana, interrumpió mi madre, como si ya estuviera decidido. La familia ayuda a la familia, y con tanto dinero, puedes fácilmente ahorrar lo suficiente para liquidar las deudas de Brooke y darle a su negocio una oportunidad adecuada. El nudo en mi estómago se apretó. Aún no he tomado ninguna decisión. Esto acaba de suceder, y todavía estoy procesando todo. ¿Qué hay que procesar?, preguntó mi padre, su tono cambiando de celebración a algo más duro. Tu hermana necesita ayuda, y ahora puedes proporcionarla. Eso es lo que hace la familia. ¿Qué hay de mis préstamos estudiantiles?, repliqué. ¿O el hecho de que he estado viviendo de cheque en cheque, mientras intentaba construir algún tipo de seguridad para mí misma? ¿No merezco cuidar de mis necesidades primero? No seas egoísta, Mackenzie, dijo mi madre, su voz adquiriendo el tono de decepción que también conocía. Tu hermana tiene un negocio real, con potencial real. Este podría ser su gran oportunidad. ¿Y qué hay de mi gran oportunidad?, pregunté, sintiendo que una vida de resentimiento burbujeaba en la superficie. Por una vez en mi vida, algo increíble me ha sucedido, e inmediatamente se trata de Brooke. La expresión de Brooke se tornó dolida. No puedo creer que estés siendo así. Si yo hubiera ganado, compartiría contigo sin dudarlo. La hipocresía de esa declaración era casi cómica. Cuando Brooke había recibido una herencia de $10.000 de nuestra abuela hace 3 años, lo había gastado todo en unas vacaciones de lujo en Bali, sin siquiera ofrecerse a llevarnos a cenar a ninguno de nosotros. El resto de la comida se convirtió en una conversación tensa, con mis padres alternando entre chantajes emocionales y demandas apenas veladas. Para cuando me fui, la alegría de mi ganancia inesperada se había empañado por completo. En lugar de celebrar con mi familia, conduje a casa, luchando por contener las lágrimas de frustración y decepción. Una vez en casa, me serví una copa de vino y llamé a Rachel. ¿Tan mal?, preguntó después de que le conté el desastre de la cena. Ni siquiera esperaron 5 minutos, antes de que todo se tratara de Brooke, dije, con la voz quebrada. Ni una sola pregunta sobre lo que esto significa para mí, o lo que podría querer hacer con mi propio dinero. No me sorprende, pero lo siento igualmente, respondió Rachel con suavidad. ¿Qué vas a hacer? Respiré hondo. Exactamente lo que planeé antes de la cena, pagar mis deudas, asegurar mi futuro y tomar decisiones inteligentes. Y aparentemente, establecer límites muy firmes con mi familia. Poco sabía cuán severamente se pondrían a prueba esos límites en los días venideros. La mañana después de la desastrosa cena familiar, mi teléfono comenzó a sonar a las 7:30 de la mañana. Era mi madre.
He estado pensando en nuestra conversación de anoche, comenzó sin preámbulo. Creo que simplemente estabas abrumada, lo cual es comprensible, pero ahora que has tenido tiempo para reflexionar, estoy segura de que ves lo importante que es ayudar a tu hermana. Me pellizqué el puente de la nariz, sintiendo ya que se formaba un dolor de cabeza. Mamá, ni siquiera son las 8, y me estoy preparando para ir a trabajar. ¿Podemos hablar de esto más tarde? ¿De qué hay que hablar? Esto es lo que hace la familia, Mackenzie. Tu padre y yo siempre les hemos enseñado a ustedes dos a apoyarse mutuamente. La ironía de esta declaración no me pasó desapercibida. Tengo que irme. Discutiremos esto en otro momento. Antes de que pudiera responder, colgué la llamada y silencié mi teléfono. Necesitaba espacio para pensar con claridad. En el trabajo, me reuní con mi supervisor y mencioné vagamente que quizás necesitaría tomarme un tiempo personal en las próximas semanas, para lidiar con una situación familiar. No estaba preparada para revelar mi ganancia en mi lugar de trabajo, especialmente, ya que los fondos aún no se habían transferido. Durante mi hora de almuerzo, revisé mi teléfono y encontré 3 llamadas perdidas de mi madre, 2 de mi padre, y un mensaje de texto de Brooke: hola, hermana, solo quería decirte que entiendo totalmente que necesites tiempo para procesar todo. Sin presión, pero cuando estés lista para hablar, tengo unas hojas de cálculo que muestran exactamente cuánto necesito para liquidar mis deudas y hacer que el negocio sea rentable. Te quiero. Cerré el mensaje sin responder. Esa tarde, contacté a un asesor financiero recomendado por la comisión de lotería, alguien con experiencia en trabajar con situaciones de riqueza repentina. Concertamos una cita para el día siguiente. Esa noche, las llamadas continuaron. El mensaje de voz de mi padre fue particularmente incisivo: Mackenzie, tu madre está muy molesta por tu comportamiento. Te hemos criado mejor que esto. Llámanos inmediatamente para que podamos discutir cómo vas a ayudar a tu hermana. No devolví las llamadas. En cambio, investigué sobre planificación financiera para ganadores de lotería y tomé notas de preguntas para hacer durante mi cita. A la mañana siguiente, mi asesora financiera, la señorita Thornton, me explicó la realidad de mis ganancias. Después de impuestos, la suma global sería más cercana a $1.400.000, aún así, un cambio de vida, pero no los $2.500.000 completos anunciados. La primera prioridad debe ser establecer un fondo de emergencia y pagar las deudas con intereses altos, aconsejó. Luego, podemos discutir inversiones diversificadas para el crecimiento y la seguridad a largo plazo. Cuando mencioné las expectativas de mi familia, frunció el ceño. Desafortunadamente, esto es muy común con los ganadores de lotería. Siempre aconsejo a mis clientes que establezcan límites claros pronto. Cualquier regalo a la familia debe ser cuidadosamente considerado y documentado formalmente para evitar expectativas continuas. Salí de su oficina con un plan financiero preliminar y una determinación más fuerte para proteger mi nueva seguridad. Pero mi familia no me lo estaba poniendo fácil. Esa noche, recibí un mensaje de texto grupal de mi madre, incluyendo a mi padre y a Brooke: nos reuniremos todos mañana por la noche a las 7 para discutir el plan financiero familiar, ahora que Mackenzie ha recibido esta bendición. Mackenzie, por favor, trae cualquier papeleo que tengas hasta ahora, para que podamos entender el cronograma. Me quedé mirando el mensaje con incredulidad. La audacia de programar una reunión del plan financiero familiar sin siquiera consultarme era asombrosa. Respondí simplemente: no asistiré. Mis decisiones financieras son mías para tomar. La respuesta fue inmediata y acalorada. Mi padre llamó, y cuando no respondí, dejó un mensaje de voz: tu comportamiento es completamente inaceptable. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así nos lo pagas? ¿Dándole la espalda a tu propia hermana cuando necesita ayuda? Estoy extremadamente decepcionado de ti. El aluvión continuó durante todo el día siguiente. Brooke intentó un enfoque diferente, enviando un mensaje de texto largo y emotivo, sobre cómo su negocio era su sueño y cómo con solo una pequeña parte de mis ganancias, podría hacerlo exitoso y pagarme algún día. Mientras tanto, regresé a la comisión de lotería para finalizar mi decisión de aceptar el pago único. Participé en la ceremonia oficial del cheque grande para sus materiales de prensa, sosteniendo el cheque de recuerdo de gran tamaño, mientras las cámaras parpadeaban. Los funcionarios de la lotería me recordaron nuevamente que los fondos reales se procesarían dentro de 2 semanas.
Después de la ceremonia, me detuve en una caja de correos segura que había alquilado y deposité el cheque ceremonial junto con copias de toda mi documentación de lotería. Los originales se guardaron en una caja de seguridad en mi banco. No quería arriesgarme con estos importantes documentos. Cuando llegué a casa esa noche, encontré a mis padres y a Brooke sentados en su coche fuera de mi edificio de apartamentos. Se me revolvió el estómago al estacionar, y de mala gana, me acerqué a ellos. Necesitamos hablar, dijo mi padre con firmeza. Ya que no quisiste venir a nosotros, hemos venido a ti. Eché un vistazo al estacionamiento, consciente de que no era una conversación que quisiera tener en público. De acuerdo, pero no tengo nada nuevo que decir. Una vez dentro de mi pequeño apartamento, la tensión era palpable. Mi madre inmediatamente comenzó a examinar el espacio con una desaprobación apenas velada, mientras mi padre se colocaba de forma imponente en el centro de la sala de estar. Brooke se sentó en el borde de mi sofá, luciendo incómoda, pero decidida. Esto ha durado demasiado, comenzó mi padre. Has tenido tiempo para procesar tu buena fortuna, y ahora es el momento de discutir cómo esto beneficiará a la familia, específicamente, cuánto le darás a Brooke para liquidar sus deudas y financiar adecuadamente su negocio, añadió mi madre. Respiré hondo. He pensado mucho en esto, y he decidido que necesito asegurar mi propio futuro primero. Tengo préstamos estudiantiles que pagar, jubilación que planificar, y préstamos estudiantiles, interrumpió mi padre con incredulidad. Serás millonaria. ¿A quién le importan los préstamos estudiantiles? A mí, respondí con firmeza. He trabajado duro para mantenerme al día con esos pagos durante años, y el dinero no es tanto como creen después de impuestos. Pero aún así, suficiente para ayudar a tu hermana, insistió mi madre. Brooke se inclinó hacia adelante. Mac, solo necesito unos $80,000 para liquidar todo y tener un presupuesto de marketing adecuado. Eso no es nada comparado con lo que estás recibiendo. $80,000 no es nada, repliqué. ¿Y qué pasará cuando eso se agote? Necesitarás otra inyección de efectivo en 6 meses. Eso no sucederá, insistió Brooke, aunque sus ojos se desviaron de los míos. Esto es diferente. Solo necesito una oportunidad adecuada. Como la oportunidad adecuada que tuviste con el diseño gráfico, o la decoración de interiores, o convertirte en instructora de yoga, no pude evitar el amargor en mi voz. Cada vez, mamá y papá te apoyaron financieramente, y cada vez, lo abandonaste cuando se puso difícil. Ya basta, dijo mi padre bruscamente. Tu hermana está tratando de construir algo propio. Todo lo que necesita es capital adecuado, que tú ahora tienes en abundancia. Esto se trata de responsabilidad familiar, Mackenzie. ¿Dónde estaba esta responsabilidad familiar, cuando yo estaba trabajando en 2 empleos para pagar la universidad? Pregunté, años de resentimiento finalmente desbordándose. ¿Dónde estaba cuando necesité ayuda con el pago inicial de un coche, para poder ir a trabajar? Siempre han tenido estándares diferentes para Brooke y para mí. Eso no es cierto, protestó mi madre débilmente. Es cierto, y todos lo sabemos, dije, mi voz temblando ligeramente. Por una vez en mi vida, algo bueno me ha sucedido, y merezco disfrutarlo sin culpa ni manipulación. La discusión continuó durante más de 1 hora, volviéndose cada vez más acalorada. Mis padres alternaban entre la culpa, la ira e incluso intentos de negociación. ¿Qué tal $40,000 en su lugar? Brooke alternaba entre hacerse la víctima y hacer acusaciones veladas sobre mi carácter. Finalmente, agotada emocionalmente, les pedí que se fueran. He tomado mi decisión. No me intimidarán ni manipularán para que cambie de opinión. El rostro de mi padre se endureció. Si esta es tu actitud, no esperes seguir siendo parte de esta familia. Las palabras cayeron como un golpe físico, pero me mantuve firme. Si su aceptación está condicionada a que regale mi seguridad financiera, entonces quizás sea lo mejor. Después de que se fueron, me desplomé en mi sofá, emocionalmente agotada, pero extrañamente aliviada. Finalmente me había defendido, después de décadas de aceptar un segundo plano en mi propia familia. Pero sabía que esto no había terminado, ni mucho menos. Llamé a Rachel y le pregunté si podía quedarme en su casa por unos días. Necesito algo de espacio de mi familia, y no confío en que no aparezcan de nuevo. Por supuesto, dijo inmediatamente. Empaca una bolsa y ven.
El vino estará esperando. Mientras empacaba ropa suficiente para unos días, no tenía ni idea de cuán profética resultaría ser mi desconfianza. Pasé 3 días relativamente tranquilos en el apartamento de Rachel, yendo a trabajar como de costumbre, pero regresando a su casa, en lugar de a la mía. Mi familia continuó su campaña de llamadas y mensajes de texto, pero respondí mínimamente, generalmente con simples variaciones de mi decisión final. Al 4.º día, me di cuenta de que necesitaba recoger algunos documentos de trabajo que había dejado en mi apartamento. Rachel se ofreció a acompañarme, pero tenía una reunión importante que no podía perderse. Estaré bien, le aseguré. Cogeré lo que necesito y saldré en 10 minutos. Elegí mi hora de almuerzo, pensando que mi familia estaría en el trabajo o ocupada de otra manera. Al acercarme a la puerta de mi apartamento, todo parecía normal. La abrí y entré, sintiendo inmediatamente que algo andaba mal. Se oían voces desde mi sala de estar. Me quedé paralizada, el corazón latiendo con fuerza, antes de reconocer las voces de mis padres. Estaban en mi apartamento. Por un momento, consideré retroceder silenciosamente y llamar a la policía, pero la ira superó la precaución, y me dirigí a la sala de estar. ¿Qué están haciendo en mi apartamento?, exigí. Mi madre y mi padre estaban de pie junto a mi mesa de centro. Entre ellos, en un pequeño cubo de basura metálico que reconocí de mi propia cocina, subían llamas de lo que parecía ser papel. Con un sobresalto de horror, me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Mi madre estaba quemando lo que parecía ser mi cheque de lotería. Mi padre se volvió hacia mí, su expresión fría y decidida. Si no compartes, no recibirás ni un centavo. Me apresuré hacia adelante, pero el daño ya estaba hecho. El papel era en su mayoría ceniza ahora, las llamas consumiendo lo poco que quedaba. Mi madre retrocedió, con una expresión de sombría satisfacción en su rostro. Ahora podemos discutir un arreglo justo, dijo. Tendrás que volver a solicitar el premio. Los miré conmocionada, mi mente acelerada para procesar lo que acababa de suceder. ¿Cómo habían entrado? ¿Qué exactamente habían quemado? Y lo más importante, ¿realmente creían que esto funcionaría? Como entraron a mi apartamento, logré preguntar, mi voz sorprendentemente firme a pesar de la adrenalina que corría por mis venas. Todavía teníamos la llave de repuesto que nos diste el año pasado, cuando tuviste gripe, respondió mi padre con naturalidad. Nunca pediste que te la devolviéramos. La violación de mi espacio, la naturaleza calculada de sus acciones, era casi demasiado para comprender. Y, sin embargo, a medida que el shock inicial comenzó a desvanecerse, sucedió algo inesperado. Comencé a reír. Comenzó como una pequeña risita y rápidamente se convirtió en una risa a carcajadas. Mis padres intercambiaron miradas confusas, claramente desprevenidos para esta reacción. ¿Qué es tan gracioso?, exigió mi madre. ¿Crees que esto es una broma? Me esforcé por recomponerme, secándome las lágrimas de los ojos. En realidad, sí, esto es divertidísimo. Has perdido la cabeza, dijo mi padre, su confianza flaqueando ligeramente. No, finalmente encontré claridad, respondí, mi risa disminuyendo, pero con una sonrisa en mi rostro. ¿De verdad crees que ese es el cheque real de la lotería? Ahora era su turno de parecer confundidos. Mi madre miró los restos humeantes en el cubo de basura. ¿Qué quieres decir? Vimos las fotos online de la comisión de lotería, tú sosteniendo el cheque. Ese cheque de gran tamaño es un accesorio para las fotos, expliqué, sintiendo una extraña calma asentándose sobre mí. No es el método de pago real. Ninguna comisión de lotería entrega cheques reales por millones de dólares así. Sus expresiones comenzaron a cambiar de confusión a incertidumbre. El pago real se está procesando electrónicamente, continué. Lo que acaban de quemar fue una copia conmemorativa que recibí como recuerdo. No tiene ningún valor monetario en absoluto. El color se fue del rostro de mi madre. Mi padre, siempre rápido para fanfarronear cuando lo desafiaban, negó con la cabeza. Estás mintiendo. Solo dices eso, porque lo destruimos. En respuesta, saqué mi teléfono y abrí mi correo electrónico, girando la pantalla hacia ellos para mostrar un mensaje de la comisión de lotería, confirmando que mi transferencia electrónica de fondos se estaba procesando.
El dinero se depositará directamente en una cuenta que he configurado específicamente para este propósito, dije con calma. Nunca hubo un cheque real para quemar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis padres se quedaron inmóviles, la realidad de su manipulación fallida asimilándose. Finalmente, mi madre habló, su voz pequeña y repentinamente conciliadora. Mackenzie, solo estábamos tratando de entrar a la fuerza a mi apartamento y destruir lo que creían que era mi seguridad financiera, terminé por ella. Sí, veo eso. Estás exagerando, intentó mi padre, su tono autoritario regresando. Somos tus padres. Solo estábamos tratando de hacerte entrar en razón. Cometiendo allanamiento de morada e intento de destrucción de propiedad, negué con la cabeza con incredulidad. ¿Tienen alguna idea de lo descabellado que suena eso? En ese momento, la puerta principal se abrió, y entró Brooke, llevando una bolsa de comida para llevar. Se detuvo en seco, al verme. Oh, estás aquí. Miró nerviosamente entre mis padres y yo. Solo les estaba trayendo el almuerzo a mamá y papá, mientras hablaban contigo. Mientras allanaban mi apartamento e intentaban destruir lo que creían que era mi cheque de lotería, corregí, viendo cómo se le abrían los ojos. No sabía que iban a hacer eso, protestó rápidamente. Solo dijeron que iban a esperarte a que volvieras a casa, para que pudiéramos hablar todos de nuevo. Si decía la verdad o no, ya no importaba. El hecho de que cualquiera de ellos pensara que era aceptable entrar a mi casa sin permiso, decía mucho. Todos ustedes necesitan irse ahora. Mi voz era firme, pero no había duda de la finalidad en ella. Mackenzie, por favor, comenzó mi madre, su tono cambiando a súplica. Cometimos un error. Simplemente estábamos muy preocupados porque la familia se desmoronara por dinero. No, repliqué. Les preocupa perder acceso al dinero al que creen tener derecho. Hay una diferencia. Después de todo lo que hemos hecho por ti, comenzó mi padre. Ese es exactamente el problema, interrumpí. Se han convencido de que han hecho mucho por mí, cuando la realidad es que he estado en gran parte sola desde que era adolescente. No tienen derecho a mis ganancias de lotería, y sus acciones de hoy me han mostrado exactamente quiénes son. Me dirigí a la puerta y la mantuve abierta. Váyanse ahora, o llamo a la policía y denuncio allanamiento de morada. Ustedes eligen. Recogieron sus cosas en un silencio atónito. Cuando Brooke pasó junto a mí en la puerta, se detuvo. Esto no es justo. Estás siendo cruel. No, Brooke, respondí en voz baja. Cruel es esperar que alguien sacrifique su seguridad financiera, por tu serie de proyectos fallidos. Cruel es apoyar a unos padres que entrarían a la fuerza en el apartamento de su hermana, para destruir su propiedad. Siempre has sido la favorita, y has usado eso a tu favor toda tu vida. Eso termina hoy. Después de que se fueron, inmediatamente llamé a un cerrajero para cambiar mis cerraduras y comencé a investigar sistemas de seguridad que pudiera instalar. También llamé a Rachel para ponerla al día de lo sucedido. ¿Hicieron qué?, exclamó. Eso es una locura. ¿Estás bien? Extrañamente, sí, respondí, examinando mi apartamento. Creo que esto tenía que suceder. La ilusión se ha ido ahora. Los veo claramente por quiénes son, y en realidad es liberador. Esa noche, recibí un aluvión de mensajes de texto de familiares lejanos, tías, tíos, primos, todos expresando preocupación por la grieta familiar y urgiéndome a reconsiderar mi dura postura contra mis padres y hermana. Claramente, mi familia había estado ocupada difundiendo su versión de los hechos. No me molesté en responder. En cambio, me concentré en terminar de empacar. Ya había notificado la rescisión de mi contrato de alquiler y había encontrado un alquiler a corto plazo, en un edificio seguro al otro lado de la ciudad. Nadie en mi familia sabía la dirección, y tenía la intención de que siguiera siendo así. Mientras sellaba la última caja, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. El dinero aún no había llegado a mi cuenta, pero ya estaba experimentando un tipo diferente de riqueza, la riqueza de la claridad y el lujo de finalmente priorizarme a mí misma. El día después del incidente de la quema, me tomé un día libre en el trabajo para ocuparme de varios asuntos importantes. Primero, me reuní con un abogado recomendado por mi asesor financiero para discutir la legalidad de las acciones de mi familia y cómo protegerme en el futuro.
El allanamiento de morada es un delito penal, explicó la abogada, la señorita Patterson, así como la destrucción de propiedad, incluso si lo que destruyeron fue, en última instancia, solo un recuerdo. No quiero necesariamente presentar cargos, dije, aún conflictuada a pesar de todo. Solo quiero que me dejen en paz. Una orden de alejamiento podría ser apropiada entonces, sugirió. Y le recomendaría documentar todo, en caso de que su comportamiento escale aún más. Luego, visité el banco donde había abierto la cuenta para mis ganancias de lotería. El gerente del banco me aseguró que todas las medidas de seguridad estaban en marcha, incluyendo la exigencia de identificación personal para cualquier transacción. Hemos trabajado con ganadores de lotería antes, explicó. Su cuenta tiene nuestros protocolos de seguridad más altos. Nadie puede acceder a ella sin su presencia física y múltiples formas de identificación. Como precaución final, contacté a la comisión de lotería para alertarles sobre el comportamiento de mi familia. Desafortunadamente, esto sucede más a menudo de lo que cree, dijo el representante con simpatía. Tenga la seguridad de que no discutiremos sus ganancias con nadie más que usted, independientemente de su supuesta relación. Con estas salvaguardas en su lugar, regresé a mi apartamento recién asegurado para terminar de empacar para mi mudanza al día siguiente. Mientras clasificaba mis pertenencias, decidiendo qué llevar y qué donar, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocí. Hola, respondí con cautela. Mackenzie, soy la tía Ellen. La hermana de mi madre siempre había sido una parte algo neutral en las dinámicas familiares, ni fomentando el favoritismo de mis padres ni oponiéndose activamente a él. Tía Ellen, respondí, mi tono cauteloso. Supongo que has oído alguna versión de los acontecimientos recientes. He oído la versión de tu madre, confirmó, pero conozco a tu madre toda mi vida, así que puedo leer entre líneas. ¿Qué pasó realmente? Algo en su voz, una preocupación genuina sin juicio, me impulsó a contarle todo, desde la ganancia de la lotería hasta el allanamiento de morada y la quema del cheque ceremonial. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento. ¿Entraron a la fuerza en tu apartamento y quemaron lo que creían que era tu cheque?, preguntó finalmente, su voz una mezcla de horror e incredulidad. Sí, confirmé, y parecían creer genuinamente que eso de alguna manera me obligaría a compartir el dinero con Brooke. Santo cielo, murmuró. Sabía que tu madre podía ser dramática, pero esto es comportamiento criminal. La ironía es que nunca hubo un cheque real para quemar, expliqué. La lotería no funciona así. El cheque gigante de la ceremonia es solo para fotos de publicidad. El pago real se procesa electrónicamente. La tía Helen soltó una risa corta e incrédula. Así que cometieron un crimen por absolutamente nada. Esencialmente, sí. A pesar de todo, me encontré sonriendo ante lo absurdo de todo aquello. La expresión de sus caras cuando les expliqué eso, me lo imagino, dijo. Escucha, Mackenzie, siento que te haya pasado esto, y siento que tu ganancia se haya visto empañada por toda esta fealdad. Mereces disfrutar de tu buena fortuna sin este drama. Su comprensión fue inesperada y conmovedora. Gracias, tía Helen. Eso significa mucho. Para lo que valga, añadió, tu madre ha estado llamando a todo el mundo en la familia, tratando de conseguir apoyo para su lado. Pero después de escuchar lo que realmente sucedió, creo que la mayoría de nosotros estamos horrorizados por su comportamiento. Después de colgar, sentí un pequeño alivio, sabiendo que al menos algunos de mis familiares lejanos entendían la realidad de la situación. Al día siguiente, mientras los mudanceros profesionales cargaban mis pertenencias en su camión, mi teléfono comenzó a sonar repetidamente. Eran mis padres. Después de la quinta llamada en 10 minutos, finalmente respondí. ¿Qué quieren?, pregunté, mi paciencia agotada. Necesitamos hablar, dijo mi padre, su tono notablemente menos autoritario de lo habitual. Tu madre y yo hemos estado discutiendo cosas, y nos damos cuenta de que quizás reaccionamos de forma exagerada. Reaccionaron de forma exagerada, repetí con incredulidad. Entraron a la fuerza en mi apartamento e intentaron destruir lo que creían que era mi seguridad financiera. Eso no es reaccionar de forma exagerada, eso es criminal. Estábamos molestos, intervino mi madre desde lo que debió ser el manos libres. No estábamos pensando con claridad, pero somos tus padres, Mackenzie. Seguramente podemos superar este malentendido.
Esto no fue un malentendido, la corregí. Un malentendido es cuando nos comunicamos mal sobre los planes de cena. Lo que ustedes hicieron fue deliberado y calculado. El punto es, interrumpió mi padre, queremos disculparnos y empezar de nuevo. La familia es más importante que el dinero. Estoy completamente de acuerdo, respondí, por eso me sorprendió tanto que estuvieran dispuestos a destruir nuestra relación por dinero que ni siquiera es suyo. Hubo un silencio incómodo antes de que mi madre volviera a hablar. Brooke está muy molesta. Siente que la estás castigando por nuestras acciones. Suspiré, viendo cómo los mudanceros sacaban la última de mis cajas. No estoy castigando a nadie. Me estoy protegiendo de personas que han demostrado que no tienen en mente mis mejores intereses. Entonces, ¿qué ahora?, preguntó mi padre. ¿Simplemente nos cortarás por completo? Por ahora, sí, dije con firmeza. Necesito tiempo y espacio. He organizado que mi correo sea reenviado, y me mudo hoy. Por favor, no intenten contactarme por un tiempo. Me pondré en contacto cuando, sí, esté lista. No puedes simplemente desaparecer, protestó mi madre. Somos tu familia. La familia no irrumpe en las casas de los demás y destruye su propiedad, le recordé. Tengo que irme ahora. Mientras terminaba la llamada, llegó un mensaje de texto de Brooke: sé que estás enojada, pero estás siendo injusta. Yo no tuve nada que ver con lo que hicieron mamá y papá. Llámame cuando dejes de ser tan egoísta. La falta de autoconciencia era asombrosa. Bloqueé su número sin responder. Esa tarde, mientras me instalaba en mi nuevo apartamento, un moderno apartamento de una habitación en un edificio seguro con portero las 24 horas, recibí una notificación por correo electrónico de mi banco. Los fondos de la lotería habían sido depositados. Era oficial. Ahora era millonaria. Me senté en mi nuevo sofá, rodeada de cajas a medio desempacar, y me permití un momento para sentir verdaderamente la importancia de este cambio en mi vida. A pesar de todo el drama familiar, a pesar de la traición y el dolor, esta seguía siendo una increíble bendición. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Rachel: ¿ya instalada? ¿Qué tal el nuevo lugar? Es perfecto, respondí. Y el dinero acaba de llegar a mi cuenta. ¿Hora del champán?, respondió de inmediato. Estaré allí en 30 minutos. Vamos a celebrar como se debe esta vez. Mientras esperaba la llegada de Rachel, reflexioné sobre cuán diferente podría haber sido todo, si mi familia simplemente se hubiera alegrado por mí. Si hubieran respetado mi autonomía y mi derecho a tomar mis propias decisiones financieras. Si su amor hubiera sido verdaderamente incondicional. Pero sus acciones habían revelado verdades importantes, dolorosas, sí, pero necesarias de reconocer. Y quizás esa claridad era una especie de fortuna por sí misma. Cuando Rachel llegó con champán y comida para llevar de mi restaurante favorito, brindamos no solo por mi ganancia financiera inesperada, sino por los nuevos comienzos y la verdadera amistad. Por los límites, dijo Rachel, levantando su copa. Y por ver a la gente con claridad, añadí, chocando mi copa contra la suya. Mientras comíamos y hablábamos de mis planes para el futuro, sentí una sensación de paz asentándose sobre mí. El dinero cambiaría mi vida de muchas maneras, pero el cambio más valioso ya se había producido: finalmente había reconocido mi propio valor y me había mantenido firme en protegerlo. Las semanas siguientes a mi mudanza estuvieron llenas de una extraña mezcla de euforia y adaptación. Con la guía de la señorita Thornton, abordé sistemáticamente mis prioridades financieras. Primero vinieron mis préstamos estudiantiles, casi $68,000 de deuda que me habían acompañado desde la graduación. Realizar ese pago final supuso una liberación emocional inesperada, de hecho, lloré al hacer clic en el botón liquidar saldo restante. Luego, establecí un sólido fondo de emergencia y abrí diversas cuentas de inversión, diseñadas para el crecimiento y la seguridad a largo plazo. Compré una casa modesta, pero hermosa, de 3 dormitorios en un vecindario tranquilo, con excelentes medidas de seguridad, nada extravagante o ostentoso, solo una casa sólida y cómoda que poseía por completo, sin hipoteca. Está siendo extraordinariamente sensata, comentó la señorita Thornton durante una de nuestras reuniones. La mayoría de los clientes en su posición compran inmediatamente coches de lujo, o toman vacaciones lujosas. He esperado demasiado tiempo para tener seguridad financiera, para arriesgarla ahora, expliqué.
Aunque sí reservé un viaje de 2 semanas a Nueva Zelanda para el próximo mes, añadí con una sonrisa. No soy completamente aburrida. En el trabajo, presenté mi renuncia, explicando a mi sorprendido supervisor que había recibido una herencia inesperada, una pequeña mentira que parecía más segura que anunciar una ganancia de lotería. Acordé quedarme 6 semanas, para capacitar adecuadamente a mi reemplazo y hacer la transición de mis proyectos. Durante todo este tiempo, mantuve mi distancia de mi familia inmediata. Continuaron sus intentos de contactarme, a veces disculpándose, a veces acusándome, pero me mantuve firme en mis límites. Sin embargo, me reconecté cautelosamente con algunos miembros de mi familia lejana, que se habían acercado con preocupación genuina. La tía Ellen y yo comenzamos a reunirnos a tomar café cada 2 semanas. Durante una de esas reuniones, me puso al día sobre la situación familiar. Tus padres le están diciendo a todo el mundo que te están dando espacio, dijo con una mirada cómplice. Pero la realidad es que están desesperados, porque no pueden encontrar tu nueva dirección. ¿Han mostrado algún remordimiento real?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Negó con la cabeza. Están convencidos de que estaban justificados al intentar ayudarte a ver la razón. Tu madre incluso dijo que lo hicieron, porque te aman demasiado, como para dejar que cometas un error tan egoísta. Suspiré. Y Brooke, bueno, eso es interesante, dijo la tía Ellen, inclinándose hacia adelante. Su negocio ha cerrado oficialmente. Aparentemente, contrajo algunos préstamos de alto interés que no puede pagar. Lamento oír eso, dije, y me sorprendió descubrir que lo decía de verdad. A pesar de todo, no quería que mi hermana sufriera. No te arrepientas demasiado, respondió la tía Ellen. Tus padres refinanciaron su casa para rescatarla de nuevo. ¿Ellos, qué? Me quedé sinceramente conmocionada. Mis padres tenían poco más de 60 años y habían planeado jubilarse en los próximos años. Esa es su seguridad de jubilación. Lo sé, dijo la tía Ellen sombríamente. Intenté disuadirlos, pero insistieron en que Brooke no tenía otras opciones. Podría conseguir un trabajo como todo el mundo, señalé. Eso es lo que dije, pero ya sabes cómo son con ella, siempre la hija excepcional, que merece un apoyo excepcional. La conversación me dejó preocupada. Si bien había mantenido mis límites, no deseaba dificultades financieras a mis padres. Decidí consultar con la señorita Thornton sobre la posibilidad de establecer un pequeño fondo de jubilación para ellos, no ahora, pero quizás en el futuro, cuando las emociones se hubieran calmado. Mientras tanto, descubría la alegría de la libertad financiera, unida a un propósito. Con la ayuda de la señorita Thornton, establecí una modesta fundación centrada en proporcionar educación financiera a jóvenes adultos. Me asocié con colegios comunitarios locales, para ofrecer talleres sobre presupuestos, comprensión del crédito y principios básicos de inversión, todo el conocimiento que me había costado tanto adquirir por mi cuenta. También hice donaciones anónimas a causas que me importaban, un refugio para supervivientes de violencia doméstica, la biblioteca pública que había sido mi santuario de niña, y un fondo de becas para estudiantes universitarios de primera generación. Estos actos de dar me brindaron más satisfacción que cualquier compra de lujo. No solo estaba cambiando mi propia vida, estaba creando efectos dominó, que podrían cambiar la vida de otros también. Rachel siguió siendo mi apoyo incondicional durante todas estas transiciones. Cuando le confesé mi culpa por no ayudar a Brooke, a pesar de tener los medios para hacerlo, me brindó una perspectiva valiosa. Tu hermana no necesita un rescate, necesita aprender las consecuencias, señaló Rachel. Si intervienes ahora, solo estás reemplazando a tus padres como su red de seguridad. Nada cambiará. Sé que tienes razón, suspiré, pero todavía siento esta persistente culpa. Eso es porque eres una buena persona, dijo Rachel con firmeza. Pero ser una buena persona no significa ser una alfombra. Puedes ser generosa sin ser explotada. Unos 3 meses después del incidente de la quema, recibí un correo electrónico inesperado de Brooke. A diferencia de sus mensajes anteriores, este parecía más reflexivo. He estado pensando mucho en todo lo que pasó, escribió. Ahora me doy cuenta de lo egoísta que debí parecer con tu ganancia de lotería. La verdad es que estaba desesperada. Mi negocio estaba fracasando y estaba demasiado orgullosa para admitirlo. Eso no excusa mi comportamiento ni el de mamá y papá,
pero quería que supieras que ahora entiendo mejor por qué reaccionaste como lo hiciste. Extraño a mi hermana. Leí el correo electrónico varias veces, tratando de medir su sinceridad. ¿Era este un momento genuino de crecimiento para Brooke, o otra táctica de manipulación ahora que su situación financiera se había deteriorado? Después de considerarlo cuidadosamente, respondí con un mensaje breve, pero no poco amable: gracias por tu correo electrónico, Brooke. Aprecio tu reflexión sobre lo sucedido. Todavía estoy procesando todo y necesito más tiempo, antes de considerar cualquier tipo de reconciliación. Espero que estés encontrando tu camino a seguir. Su respuesta llegó rápidamente: entiendo. Para lo que valga, finalmente he conseguido un trabajo normal, subgerente en el Riverside Café. No es glamuroso, pero es estable. Tómate todo el tiempo que necesites. Estaré aquí cuando barra diagonal si estés lista. Esta pequeña prueba de que Brooke asumía la responsabilidad de su propia situación financiera fue el primer signo positivo que había visto. Si bien no estaba lista para una reconexión completa, me dejó abierta a la posibilidad de que un cambio genuino pudiera ser posible, eventualmente. A medida que mi nueva vida tomaba forma, me encontré experimentando una profunda sensación de paz. Mis días estaban llenos de trabajo significativo, a través de mi fundación, pasatiempos agradables para los que antes nunca tenía tiempo, y conexiones genuinas con amigos y los miembros de mi familia lejana que respetaban mis límites. La riqueza no había cambiado quién era en mi esencia, todavía compraba en rebajas y sentía una pizca de culpa al derrochar en artículos caros. Pero había eliminado la ansiedad constante de fondo, por el dinero, que había sido mi compañera durante tanto tiempo. Más importante aún, había catalizado una transformación necesaria en cómo me veía a mí misma y mis relaciones. Una noche, mientras Rachel y yo cenábamos en mi nuevo patio, ella levantó su copa en un brindis. Por el inesperado rayo de esperanza, dijo. Sin la lotería, quizás nunca hubieras visto a tu familia tan claramente, o encontrado la fuerza para priorizarte a ti misma. Choqué mi copa contra la suya, reflexionando sobre la verdad de sus palabras. A veces, el mayor regalo no es el dinero en sí, respondí, sino lo que revela sobre las personas que te rodean y sobre ti misma. Un año después de la ganancia de lotería que cambió todo, me paré en la puerta de mi oficina en casa, contemplando el espacio que había creado para mí. Grandes ventanas daban a un jardín que comenzaba a florecer con flores de primavera. Las paredes estaban revestidas con estanterías, que contenían volúmenes que siempre había querido leer, pero nunca había tenido tiempo. Mi escritorio, una hermosa antigüedad que había restaurado cuidadosamente yo misma, sostenía un portátil y una pila ordenada de documentos relacionados con el último programa de educación financiera de mi fundación. Esta habitación, al igual que mi nueva vida, era completamente obra mía. Cada elemento reflejaba mis elecciones, mis valores, mi visión, no las impuestas por las expectativas familiares o las limitaciones financieras. Era una manifestación física del viaje interno que había emprendido durante el año pasado. El camino hacia la curación no había sido sencillo. Había días en los que cuestionaba mis decisiones, en los que el peso del distanciamiento familiar se sentía más pesado que el alivio de los límites. Había noches en las que soñaba con escenarios de reconciliación, despertando con una mezcla confusa de anhelo y determinación. Mi terapeuta, otra inversión en mí misma que hice después de la lotería, me había ayudado a navegar estas complejas emociones. La curación no es lineal, me recordaba a menudo, y establecer límites saludables con la familia no significa que hayas dejado de amarlos. Significa que has empezado a amarte a ti misma. Esa perspectiva había sido crucial, a medida que comencé a reconectarme cautelosamente con ciertos miembros de la familia. La tía Helen se mantuvo como una presencia constante, brindando actualizaciones sobre mis padres y Brooke sin presión ni juicio. A través de ella, me enteré de que mis padres finalmente habían pagado la hipoteca, gracias a que mi padre pospuso la jubilación y asumió trabajos de consultoría. Brooke, mientras tanto, había mantenido su trabajo en el café e incluso había recibido un ascenso a gerente. Según la tía Helen, también se había unido a un grupo de gestión financiera y estaba trabajando lentamente para reparar su crédito. Estos desarrollos positivos eventualmente me llevaron a aceptar una invitación para reunirme con Brooke a tomar café, unos 8 meses después de que comenzara nuestro distanciamiento. Elegimos un lugar neutral, un café tranquilo a medio camino entre nuestras respectivas casas. La incomodidad inicial había sido palpable, a medida que nos sentábamos en una mesa de esquina,
cada una cuidando nuestras palabras. ¿Te ves bien?, había dicho Brooke, estudiándome. Feliz. Lo estoy, confirmé. ¿Y tú? La tía Ellen mencionó que te va bien en el café. Un destello de la antigua Brooke apareció, una ligera mueca, al mencionar su trabajo en el sector de servicios, pero rápidamente pasó. Ha sido una experiencia de aprendizaje, admitió. No es lo que me imaginaba para mí misma, pero soy buena en eso, sorprendentemente. Hablamos cuidadosamente, al principio, sobre los bordes del pasado, centrándonos en las circunstancias actuales y en temas neutrales. Pero, eventualmente, tuvimos que abordar el elefante en la habitación. Lo siento, dijo Brooke de repente, interrumpiendo una conversación segura sobre un nuevo restaurante en la ciudad. No solo por lo que pasó con mamá y papá y el cheque. Por todo. Por esperar siempre ser rescatada. Por nunca considerar lo que tú podrías necesitar. La sinceridad en su voz me tomó por sorpresa. Gracias, dije simplemente, dándole espacio para continuar. Cuando tu dinero no se materializó para resolver mis problemas, tuve que enfrentar algunas verdades difíciles, continuó. Nunca antes había tenido que lidiar con consecuencias. Mamá y papá siempre arreglaban todo, y yo les dejaba, porque era más fácil. Es un patrón que comenzó cuando éramos niñas, reconocí. No fue totalmente tu culpa, pero yo participé en él, replicó. Y me beneficié de él a tu costa. Lo veo ahora. Esa primera reunión terminó con un abrazo tentativo y la promesa de intentarlo de nuevo en unas semanas. Desde entonces, habíamos tenido varias citas para tomar café más, cada una un poco más cómoda que la anterior. No éramos mejores amigas, demasiada historia se interponía entre nosotras. Pero estábamos encontrando una nueva forma, más equilibrada, de ser hermanas. Mis padres eran un asunto más complicado. Si bien había intercambiado algunos correos electrónicos breves con ellos, no estaba lista para un contacto personal. Sus disculpas aún contenían matices de justificación, sugiriendo que no habían reconocido completamente la gravedad de sus acciones o los patrones que las llevaron a cabo. Sabrás cuándo, o si, estás lista, me había asegurado mi terapeuta. Y es perfectamente aceptable si ese momento nunca llega. Ese permiso para priorizar mi propio bienestar sin culpa, había sido transformador. Había pasado tanto tiempo de mi vida adaptándome a las necesidades y expectativas de los demás, que establecer límites firmes se sentía como aprender un idioma extranjero. Pero con la práctica, se estaba volviendo más natural. El dinero de la lotería, si bien proporcionaba seguridad material, había sido simplemente el catalizador de este crecimiento personal más profundo. La verdadera riqueza que había ganado estaba en el autoconocimiento y el autorrespeto. Esta perspectiva también informaba cómo gestionaba mi ganancia financiera inesperada. En lugar de definirme por mi cuenta bancaria, o permitir que el dinero se convirtiera en mi identidad principal, lo veía como una herramienta, una que podía proporcionar seguridad, sí, pero también una que podía crear un impacto positivo. A través de mi fundación, había ayudado a financiar programas de educación financiera que habían llegado a más de 500 jóvenes adultos en el último año. La retroalimentación de los participantes a menudo era emotiva, muchos compartieron historias de ser los primeros en sus familias en comprender el interés compuesto, los conceptos básicos de inversión, o el verdadero coste de la deuda de la tarjeta de crédito. No solo les estás enseñando sobre dinero, me había dicho un socio de un colegio comunitario. Estás rompiendo patrones generacionales. Ese comentario resonó profundamente conmigo. ¿Romper patrones, no era exactamente eso lo que había hecho en mi propia vida? Mientras me movía de mi oficina a la cocina, para preparar la cena, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Rachel. Acabo de confirmar las reservas para Nueva Zelanda 2.0 el próximo mes. Empaca tus botas de senderismo. Sonreí, pensando en nuestra próxima aventura, nuestro segundo viaje a Nueva Zelanda, esta vez, para explorar la isla sur. Rachel había sido mi roca durante este año transformador, celebrando mis victorias y brindando perspectiva en momentos de duda. No puedo esperar, le respondí, pensando en añadir una parada en Australia esta vez. Su respuesta fue inmediata, ¿sí? Hagámoslo. La libertad de tomar tales decisiones, de viajar, de explorar, de ampliar mis horizontes, era algo que nunca daba por sentado. Tampoco daba por sentada la autonomía para elegir cómo pasaba mi tiempo.
Además de gestionar mi fundación, había comenzado a tomar clases de restauración de muebles, un pasatiempo que siempre me había interesado, pero para el que nunca había tenido tiempo. Mi mesa de comedor estaba cubierta actualmente, con los componentes de un mueble de radio antiguo que estaba restaurando. Mientras preparaba una cena sencilla, pero deliciosa, de salmón y verduras asadas, reflexioné sobre cómo había evolucionado mi relación con el dinero. El pánico inicial de cometer errores con mi ganancia inesperada, había dado paso a la confianza en mis decisiones cuidadosas. El miedo a que la riqueza me cambiara fundamentalmente, había sido reemplazado por la comprensión de que simplemente había revelado y amplificado quién ya era. Lo más importante, había aprendido que la riqueza financiera, si bien proporcionaba comodidad y oportunidades, no era la moneda más valiosa de la vida. La confianza, el respeto, la conexión auténtica, esos eran los verdaderos tesoros, y no se podían comprar a ningún precio. Después de cenar, me senté en mi columpio del porche con una copa de vino, contemplando la puesta de sol, que pintaba el cielo con brillantes tonos naranjas y rosados. Hace un año, no podría haber imaginado la vida que ahora llevaba, no solo por los cambios financieros, sino por la libertad emocional que había reclamado. La lotería me había dado $2.500.000, pero mis propias elecciones me habían dado algo mucho más preciado, una vida alineada con mis valores, relaciones basadas en el respeto mutuo, y la tranquila confianza que provenía de conocer mi propio valor. Para cualquiera que esté viendo esto y que pueda estar luchando con los límites familiares, o encontrando su propia voz, espero que mi historia los anime. Nunca es demasiado tarde para reconocer su valor y exigir que los demás lo respeten. El camino no es fácil, pero la paz que espera al otro lado, vale cada paso difícil. Si mi viaje ha resonado contigo, me encantaría conocer tus pensamientos en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con seres queridos? ¿Qué te ayudó a encontrar el coraje para mantenerte firme? Comparte tus experiencias a continuación, y sé que tu historia también importa. No olvides suscribirte si te gustaría escuchar más historias de la vida real como la mía, y dale me gusta si esto te ha resonado. Gracias por escuchar, y recuerda, a veces, el mayor giro en tu historia es el momento en que decides convertirte en su autor.